Ahora vemos firewalls por zonas, una forma práctica de traducir confianza, flujo y contención a políticas operables. Un firewall basado en zonas parte de una idea simple: no todos los activos tienen el mismo nivel de confianza, criticidad o exposición. Una laptop de usuario no debería tener el mismo trato que una base de datos de pagos. Un servidor de desarrollo no debería tener el mismo camino que producción. Un proveedor temporal no debería moverse como un administrador interno. Las zonas convierten esa diferencia en política. Una zona es un grupo lógico de activos, usuarios, redes o servicios con función y riesgos similares. Puede representar Internet, usuarios corporativos, servidores de aplicación, bases de datos, administración, invitados, proveedores, nube, DMZ, producción, desarrollo o sistemas críticos. Lo importante no es el nombre. Lo importante es que la zona exprese una decisión de confianza. El modelo por zonas ayuda porque obliga a explicar cruces. Dentro de una red plana, muchos caminos existen por accidente. En un modelo por zonas, cada flujo que cruza un límite debe justificarse. ¿Quién inicia? ¿Hacia dónde va? ¿Qué servicio usa? ¿Por qué existe? ¿Qué se registra? ¿Qué pasa si se bloquea? ¿Quién aprueba cambios? Esa conversación reduce permisos implícitos. Este módulo ordena 3 bloques. Primero, cómo pensar zonas, función, confianza, criticidad, exposición y dueño. Segundo, cómo diseñar flujos norte-sur y este-oeste sin abrir de más. Tercero, cómo operar zonas para contención, evidencia, pruebas, revisión y limpieza. La segmentación por zonas no es lo mismo que crear muchas VLANs. Una VLAN puede separar broadcast. Una zona de seguridad define intención y política. Puedes tener VLANs sin segmentación efectiva si todo se permite entre ellas. También puedes tener zonas virtuales, cloud o de identidad que no dependen de cableado físico. La zona es un límite de control, no solo un detalle de red. El error clásico es construir zonas por organigrama o por facilidad técnica, no por riesgo. Usuarios, servidores e Internet puede ser un inicio, pero suele ser insuficiente. Dentro de usuarios hay empleados, invitados, administradores, call center, desarrolladores y dispositivos no administrados. Dentro de servidores hay aplicaciones públicas, datos sensibles, monitoreo, respaldos, controladores de dominio y sistemas heredados. Otro error es pensar que una zona más confiable puede hablar libremente hacia una menos confiable. La confianza no debe convertirse en permiso universal. Un administrador puede necesitar acceso de gestión, pero no a todos los puertos. Un servidor de aplicación puede necesitar base de datos, pero no SMB, RDP o salida libre. La zona reduce complejidad, pero la regla sigue necesitando precisión. Piensa en zonas como compartimentos dentro de un barco. Si hay una fuga, no quieres que el agua invada todo. Cierras compuertas, limitas propagación y mantienes partes críticas funcionando. En seguridad, el incidente es la fuga. Las zonas son compuertas. La política decide qué compuertas se abren, cuándo y con qué evidencia. El valor real aparece durante un incidente. Si una cuenta de usuario se compromete, la segmentación debe impedir que esa cuenta llegue directo a servidores críticos. Si un servidor web cae, la zona debe limitar su acceso hacia bases de datos y administración. Si un proveedor se equivoca, su alcance debe ser pequeño. Si todo puede hablar con todo, el atacante decide el camino. Con zonas, la arquitectura le quita opciones. El objetivo no es bloquear por bloquear. El objetivo es permitir flujos necesarios y negar confianza implícita. Una organización necesita operación. Aplicaciones deben comunicarse. Usuarios necesitan servicios. Monitoreo necesita señales. Respaldos necesitan rutas. La zona madura no frena el negocio, obliga a describirlo con claridad. Un ejemplo sencillo:
La zona de usuarios necesita llegar a la zona de aplicaciones por HTTPS, pero no necesita llegar directo a bases de datos. La zona de aplicaciones necesita consultar bases por puertos específicos, pero no necesita administrar servidores. La zona de administración necesita gestionar infraestructura, pero solo desde dispositivos y usuarios autorizados. Esas tres frases ya describen una política más segura que una red plana. Otro ejemplo, una DMZ pública recibe tráfico desde Internet hacia un WAF o balanceador. Desde ahí, solo ciertos flujos deberían llegar a aplicaciones internas. La base de datos no debería estar en la DMZ. Los servidores de administración no deberían aceptar conexiones desde la DMZ. Si una aplicación pública cae, el atacante queda contenido en caminos mínimos, no frente a toda la red. Las zonas también ayudan a discutir riesgo con negocio. No es lo mismo decir vamos a bloquear puertos que decir vamos a impedir que equipos de usuario lleguen directo a datos de clientes. El segundo mensaje explica impacto y valor. Una buena arquitectura de zonas traduce controles técnicos a consecuencias entendibles, menos propagación, menos exposición, más evidencia y recuperación más simple. La madurez llega cuando las zonas se vuelven parte de diseño nuevo. Cada nueva aplicación debería responder en qué zona vive, qué datos usa, qué flujos necesita, qué usuarios la administran y qué logs produce. Si las zonas se aplican después, como remediación tardía, el costo aumenta. Diseñar con zonas desde el inicio reduce deuda. Primer bloque. Una zona agrupa activos con nivel de confianza, función y riesgo similar. Diseñar zonas empieza con inventario. ¿Qué activos existen? ¿Qué aplicaciones soportan? ¿Qué datos procesan? ¿Qué usuarios los administran? ¿Qué exposición tienen? ¿Qué impacto tendría su compromiso? Sin inventario, las zonas se diseñan por intuición. Y la intuición suele dejar huecos. La primera dimensión es función. Usuarios, servidores web, aplicaciones internas, bases de datos, administración, monitoreo, respaldo, invitados, proveedores y nube tienen funciones distintas. Agrupar por función ayuda a definir flujos esperados. Usuarios consumen aplicaciones. Aplicaciones consultan bases. Monitoreo observa. Administración gestiona. Invitados salen a Internet, no a sistemas internos. La segunda dimensión es confianza. Un dispositivo corporativo administrado no tiene el mismo nivel que un dispositivo BIOD. Una red de invitados no tiene el mismo nivel que una red de operaciones. Un proveedor externo no tiene el mismo nivel que un servicio interno. La confianza debe basarse en controles, identidad, postura, administración, monitoreo, contrato y criticidad. La tercera dimensión es criticidad. No todo servidor merece el mismo tratamiento. Sistemas financieros, identidad, producción, bases de datos sensibles, respaldos, control industrial o administración central requieren zonas más estrictas. Criticidad define cuánto detalle necesitas en permisos, logging, aprobación y pruebas. La cuarta dimensión es exposición. Una aplicación pública expuesta a Internet vive con riesgo distinto a un servicio interno. Una API para partners tiene otro patrón. Un panel administrativo no debería compartir zona con una web pública. La exposición indica que controles adicionales aplicar, WAF, Red Limiting, protección 2, autenticación fuerte, monitoreo y aislamiento. La quinta dimensión es dueño. Una zona sin dueño se degrada. Alguien debe responder por reglas, excepciones, limpieza y cambios. El dueño puede ser red, seguridad, plataforma, aplicación o negocio, pero debe existir. Si una zona acumula activos sin responsable, se vuelve cajón desastre. Las zonas deben tener nombres claros. Zona dice poco. Usuarios Corp, DMZ Web Publica, AppProd, DBProd, Admin, proveedores, invitados dicen mucho más. Los nombres ayudan a revisar reglas.
También ayudan a que equipos no técnicos entiendan el modelo. No conviene crear demasiadas zonas al inicio. Un diseño con 100 zonas puede ser teóricamente fino y operacionalmente inmanejable. Empieza con límites de riesgo grandes y evoluciona. Internet, usuarios, invitados, administración, aplicaciones, datos, proveedores y nube pueden ser una base. Luego separa lo crítico, identidad, pagos, respaldos, sistemas heredados, producción y desarrollo. Tampoco conviene crear zonas gigantes. Una zona llamada servidores que incluye todo no segmenta mucho. Si dentro conviven servidores web, bases, archivos, identidad, monitoreo y pruebas, el movimiento lateral sigue siendo amplio. El equilibrio está en agrupar lo que comparte función y riesgo, no lo que simplemente vive en el mismo rango IP. En nube, las zonas pueden mapearse a VPCs, subnets, security groups, tags, cuentas, proyectos, namespaces o políticas de identidad. El concepto sobrevive aunque cambie la tecnología. Una etiqueta puede representar zona, pero entonces la etiqueta debe tener gobierno. Si cualquiera etiqueta un recurso como producción o administración, la política pierde fuerza. En entornos híbridos, las zonas deben cruzar fronteras físicas y cloud. Un servidor de aplicación en nube y una base on-prem pueden pertenecer a dominios de seguridad relacionados. Un usuario remoto puede entrar por ZTNA y llegar a una aplicación interna sin VPN tradicional. El modelo de zonas debe describir flujos reales, no solo topología antigua. La zona administrativa merece atención especial. Administración es uno de los caminos más valiosos para un atacante. Debe separarse de tráfico de usuario y aplicación. Debe requerir identidad fuerte, dispositivos administrados, bastiones, registro, aprobación y rutas limitadas. Si administración vive mezclada con todo, cualquier compromiso puede escalar más rápido. La zona de invitados debe ser tratada como no confiable. Invitados necesitan Internet, quizás servicios públicos, pero no red interna. IoT puede requerir una zona intermedia con controles adicionales. IoT suele necesitar aislamiento porque muchos dispositivos tienen parches lentos, credenciales débiles o visibilidad limitada. El diseño debe reconocer estas diferencias. Las zonas de datos son críticas. Bases de datos, almacenamiento, data lakes, respaldos y secretos no deberían aceptar tráfico amplio. Deben recibir solo de aplicaciones o servicios autorizados. Deben registrar acceso. Deben tener monitoreo de comportamiento. La zona de datos es donde el impacto se materializa, por eso merece reglas estrictas. Una buena zona tiene definición escrita. ¿Qué contiene? ¿Qué no contiene? ¿Qué flujos entran? ¿Qué flujos salen? ¿Quién es dueño? ¿Qué logs se requieren? ¿Qué excepciones existen? ¿Qué criterios permiten agregar activos? ¿Qué revisión aplica? Sin definición, la zona se interpreta distinto por cada equipo. La clasificación de activos es clave. Un servidor puede moverse de desarrollo a producción, una base puede empezar a contener datos sensibles, una aplicación interna puede volverse pública, un sistema heredado puede quedar sin soporte. Cuando cambia la naturaleza del activo, puede cambiar su zona. Si la clasificación no se actualiza, la política queda atrasada. También existe el problema de zonas mixtas. Una zona que mezcla dispositivos administrados y no administrados hereda el riesgo de los no administrados. Una zona que mezcla producción y pruebas facilita cruces peligrosos. Una zona que mezcla aplicaciones críticas y experimentales complica priorización. Las zonas mixtas no siempre se pueden evitar, pero deben reconocerse como deuda. Una forma práctica de empezar es crear una matriz de confianza. Internet no confiable. Invitados no confiables. IoT baja confianza. Corporativo administrado confianza media. Administración confianza alta pero restringida. Producción crítica alta criticidad. Datos sensibles máxima protección.
Esa matriz no define reglas por sí sola, pero guía el nivel de control esperado. Los límites entre zonas deben tener controles proporcionados. No todos los límites requieren la misma inspección. Internet a aplicación pública necesita controles fuertes. Aplicación a base crítica necesita precisión y logs. Usuarios a SaaS requiere identidad, postura y egress. Monitoreo a servidores necesita alcance limitado. La política sigue el riesgo del cruce. En organizaciones grandes, conviene tener patrones aprobados. Patrón para aplicación web pública. Patrón para API interna. Patrón para base de datos sensible. Patrón para acceso administrativo. Patrón para proveedor temporal. Los patrones aceleran diseño y reducen errores porque no empiezas cada solicitud desde cero. Segundo bloque. Las reglas por zonas obligan a explicar qué flujo cruza cada límite y por qué. Una vez definidas zonas, la conversación pasa a flujos. Norte-sur suele describir tráfico que entra o sale del entorno, Internet hacia aplicación, usuarios hacia SaaS, servidores hacia servicios externos. Este-oeste describe tráfico lateral, aplicación a base de datos, servidor a servidor, microservicio a microservicio, usuario interno a recurso interno. Muchas organizaciones han invertido mucho en norte-sur y poco en este-oeste. Tienen borde fuerte, pero red interna permisiva. El problema es que muchos incidentes modernos empiezan con phishing, credenciales robadas, endpoint comprometido o aplicación vulnerable. Una vez dentro, el atacante busca moverse lateralmente. Ahí el tráfico este-oeste importa. Las reglas entre zonas deben ser explícitas. No basta con decir usuarios a aplicaciones. ¿Qué usuarios? ¿Qué aplicaciones? ¿Qué puertos? ¿Qué identidad? ¿Qué horario? ¿Qué datos? ¿Qué logs? ¿Qué se bloquea? Cuanto más sensible el destino, más específica debe ser la regla. El flujo ideal se describe con origen, destino, servicio, dirección, dueño, justificación, criticidad, evidencia y fecha de revisión. Esa matriz evita discusiones abstractas. En vez de preguntar si se abre una zona, pregunta si este flujo específico debe cruzar este límite. Eso cambia la calidad de la conversación. Las reglas generales deben ir después de reglas específicas. Si permites una zona completa antes de negar un servicio crítico, el DNA puede no ejecutarse. El orden importa. También importa la regla final. Deny by default es una postura más segura, lo que no está explícitamente permitido no cruza. En modelos por zonas, las excepciones deben ser visibles. Si producción necesita hablar con desarrollo por una migración, eso debe tener dueño y caducidad. Si un proveedor necesita acceso a administración, debe estar limitado. Si un sistema heredado requiere protocolo antiguo, debe estar justificado y monitoreado. Las excepciones escondidas destruyen el modelo. El tráfico administrativo debe fluir desde zona administrativa hacia destinos específicos, no desde cualquier usuario. SSH, RDP, WinRM, consolas cloud, APIs de gestión, interfaces de red, bases de datos y herramientas de orquestación deben tener rutas controladas. Además, esas rutas deben registrar quién administró, desde dónde y qué cambió. El tráfico de monitoreo también necesita diseño. Herramientas de monitoreo pueden requerir acceso amplio, pero no ilimitado. Recolectar métricas, logs o health checks no implica permisos de administración global. Separar monitoreo de administración reduce impacto si una herramienta se compromete. Los respaldos merecen zona propia o controles estrictos. Ransomware busca destruir o cifrar respaldos. Si los servidores comprometidos pueden escribir o borrar libremente en repositorios de backup, la recuperación se debilita. Los flujos de respaldo deben ser mínimos, autenticados, registrados y protegidos contra borrado malicioso. Los flujos de datos sensibles deben tener inspección y evidencia.
Una aplicación puede necesitar consultar una base, pero no descargar tablas completas fuera de patrón. Una zona de Analytics puede necesitar datos, pero quizá anonimizados o por procesos controlados. El firewall por zonas puede limitar camino, pero la vigilancia de datos requiere integrar logs de base y aplicación. En nube, los flujos entre zonas pueden estar gobernados por Security Groups, NACLS, Firewall Cloud, Service Mesh, políticas de identidad y rutas. El riesgo es pensar que una sola capa lo controla todo. Un Security Group puede permitir algo que una ruta no entrega. Una Policy Identity puede permitir una API aunque la red esté cerrada. El modelo debe leer capas juntas. La microsegmentación lleva el concepto más lejos. En vez de zonas grandes, define políticas por workload, etiqueta, identidad de servicio o proceso. Puede reducir mucho movimiento lateral, pero exige inventario y automatización maduros. Si no sabes qué habla con qué, microsegmentar puede romper operación. Primero observa, luego controla. Las pruebas son esenciales. Probar que el flujo permitido funciona no basta. Debes probar que flujos no autorizados no funcionan, usuario a base de datos, invitado a red interna, desarrollo a producción, servidor web a administración, proveedor fuera de ventana. La seguridad se valida en los no. Los logs entre zonas deben responder que cruzó cada límite. Si una zona crítica recibe tráfico inesperado, debe verse. Si una regla bloquea intentos repetidos, debe investigarse. Si una excepción temporal se usa fuera de horario, debe alertar. El cruce de zonas es un punto natural de evidencia. Los flujos deben revisarse contra datos reales. Una matriz puede decir que solo una aplicación habla con una base, pero los logs pueden mostrar scripts, usuarios, servidores antiguos o herramientas de reporte. La realidad operacional debe alimentar el diseño. Si aparece un flujo no documentado, puede ser dependencia legítima o riesgo. En ambos casos, debe resolverse. La segmentación por zonas también debe cuidar DNS y servicios compartidos. Muchas aplicaciones dependen de DNS, NTP, directorio, repositorios, monitoreo, actualización y secretos. Si bloqueas todo sin mapear servicios comunes, rompes operación. Si permites servicios comunes sin límite, abres caminos amplios. Los servicios compartidos necesitan diseño propio. Otro punto delicado son las reglas bidireccionales. A veces se abre comunicación en ambos sentidos por comodidad, aunque solo un lado inicia. Eso aumenta superficie. Si una aplicación solo consulta una base, la base no necesita iniciar conexiones hacia la aplicación salvo casos específicos. Distinguir iniciador y respondedor reduce permisos. Los ambientes de desarrollo y pruebas merecen atención. Se suele pensar que son menos críticos, pero pueden contener datos reales, credenciales reutilizadas o caminos hacia producción. Además, suelen tener controles más débiles. Separarlos no es burocracia, evita que un entorno flexible se convierta en puente hacia activos críticos. Las zonas no deben esconder riesgo heredado. Protocolos antiguos como SMBV1, Telnet, FTP, SNMP inseguro o bases sin cifrado pueden existir por compatibilidad. Si no se pueden retirar de inmediato, al menos deben quedar confinados a zonas específicas, con monitoreo, compensación y plan de eliminación. Finalmente, los flujos de emergencia deben estar pensados antes de la emergencia. Durante una caída, alguien pedirá abrir caminos. Si ya tienes patrones de break glass, aprobación rápida, logging reforzado y caducidad automática, reduces improvisación. Si no existe proceso, la emergencia puede dejar permisos permanentes. Tercer bloque. La segmentación por zonas reduce movimiento lateral y limita el impacto de errores o incidentes. La segmentación por zonas se justifica durante operación e incidentes. En operación normal, reduce exposición y organiza cambios. En incidentes, limita propagación.
Si un atacante compromete una estación de usuario, la zona debe impedir acceso directo a datos críticos. Si compromete una aplicación pública, la zona debe limitar hacia qué servicios internos puede moverse. La contención efectiva requiere límites reales. No sirve una zona de base de datos y muchos orígenes pueden entrar. No sirve una zona de administración si usuarios comunes pueden alcanzarla. No sirve una DMZ si los orígenes están expuestos por otro camino. Las zonas deben probarse contra escenarios de ataque, no solo revisarse en diagrama. Un ejercicio útil es preguntar, si este activo cae, ¿a dónde puede ir? Para una laptop, ¿puede llegar a servidores? Para un servidor web, ¿puede llegar a bases, administración o Internet libre? Para un proveedor, ¿puede saltar a otros clientes o ambientes? Para una cuenta de monitoreo, ¿puede modificar sistemas? Estas preguntas revelan rutas peligrosas. La operación necesita revisiones periódicas. Zonas con reglas sin hits, reglas demasiado amplias, objetos ambiguos, excepciones vencidas o activos mal clasificados deben corregirse. La red cambia. Aplicaciones migran. Proveedores se van. Ambientes se crean y se olvidan. Una zona sin limpieza se vuelve tan plana como la red original, pero con más nombres. Los dueños deben revisar sus flujos. Seguridad puede coordinar, pero aplicación y plataforma deben validar necesidad. El equipo de red sabe si una regla existe, el dueño de aplicación sabe si todavía tiene sentido. La revisión efectiva cruza ambos conocimientos. Sin dueño de negocio, seguridad termina adivinando. Las métricas ayudan. Porcentaje de reglas con dueño. Reglas vencidas. Reglas sin hits. Flujos críticos sin logging. Cambios urgentes. Excepciones abiertas por más de 30 días. Zonas con demasiados activos distintos. Estas métricas muestran salud. No reemplazan juicio, pero priorizan esfuerzo. La documentación debe mantenerse cerca del cambio. Si se actualiza una regla, se actualiza intención. Si se agrega una zona, se define dueño. Si se crea excepción, se establece caducidad. Si se elimina un activo, se limpian reglas. La documentación separada de la operación se pudre rápido. La respuesta a incidentes debe saber usar zonas. Durante contención, puedes bloquear cruces entre zonas, aislar segmentos, cerrar salida, limitar administración o activar reglas temporales. Pero esos cambios deben tener reversa. Después del incidente, las reglas temporales deben regularizarse o retirarse. La urgencia no debe convertirse en deuda permanente. Los entornos cloud requieren detección de deriva. Un cambio manual puede abrir una zona. Una etiqueta mal puesta puede mover un recurso. Una cuenta con permisos altos puede alterar security groups. Infraestructura como código ayuda, pero solo si se revisan cambios y se detecta configuración fuera de proceso. La segmentación también debe considerar usuarios remotos. Si todos entran por VPN a la red completa, las zonas pierden fuerza. Acceso por aplicación, ZTNA o políticas contextuales pueden reducir alcance. El usuario debería llegar al recurso necesario, no a toda la zona interna. Esto conecta segmentación con identidad. Las zonas de alta criticidad deben tener pruebas de continuidad. Si un firewall entre zonas falla, ¿el negocio se detiene? ¿Hay alta disponibilidad? ¿Hay procedimientos? ¿Se sabe qué reglas son críticas? ¿Se puede restaurar configuración? Seguridad no puede ignorar disponibilidad. Un control que nadie confía operar será evitado. La capacitación importa. Equipos deben aprender a pedir flujos por origen, destino, servicio, ambiente y razón. Si siguen pidiendo abrir la zona, la política se erosiona. Un buen formato de solicitud mejora el diseño. También reduce tiempos porque el revisor no tiene que buscar datos básicos. La arquitectura madura reconoce que las zonas evolucionan.
Al inicio quizás separas Internet, usuarios, aplicaciones y datos. Luego agregas administración, proveedores, respaldos, identidad, producción crítica, desarrollo y nube. Más adelante microsegmentas workloads sensibles. La madurez es incremental: observar, separar, controlar, medir, ajustar. El equipo debe practicar escenarios. Compromiso de laptop. Explotación de aplicación pública. Credencial de proveedor robada. Ransomware en servidor de archivos. Error de regla cloud. Cada escenario pregunta qué zonas frenan el avance y qué logs prueban el intento. Si el diagrama se ve bien pero el ejercicio muestra caminos abiertos, hay trabajo que hacer. Las auditorías pueden ayudar si se orientan a riesgo. No basta con demostrar que hay zonas. Hay que demostrar que los cruces críticos están justificados, que las excepciones tienen dueño, que los logs existen y que las pruebas se realizan. Una auditoría útil valida comportamiento, no solo presencia de controles. La limpieza debe ser segura. Borrar reglas sin entender puede causar incidentes. Una buena práctica es usar contadores, logs, dueños, ventanas de monitoreo y cambios graduales. Primero identificar candidatos. Después validar con dueños. Luego deshabilitar o bloquear en ventana controlada. Finalmente retirar y documentar. La limpieza también es ingeniería. Cuando una zona crece demasiado, puede ser señal de rediseño. Si AppRAR contiene cientos de sistemas con riesgos distintos, quizá necesita separar por dominio, criticidad o datos. Si proveedores agrupa terceros con accesos muy diferentes, quizá necesita subzonas. La granularidad debe seguir la complejidad real. Por último, una buena operación de zonas mejora cultura. Los equipos empiezan a pensar en flujos, no en rangos. En necesidad, no en permisos amplios. En caducidad, no en excepciones eternas. En evidencia, no en confianza verbal. Ese cambio cultural es tan importante como la configuración del firewall. Para cerrar, las zonas sirven cuando tienen dueño, flujos documentados, pruebas y limpieza. Recapitulemos. El primer aprendizaje es que una zona no es solo una VLAN. Es una decisión explícita de confianza, función, criticidad y riesgo. Si la zona no tiene intención clara, no ayuda a defender. El segundo aprendizaje es que las reglas entre zonas deben describir flujos reales. Origen, destino, servicio, dirección, dueño, justificación, evidencia y revisión. Si no puedes explicar un cruce, probablemente no debería estar abierto. El tercer aprendizaje es que este oeste importa. El borde puede estar protegido y la red interna seguir expuesta. La segmentación por zonas reduce movimiento lateral y limita impacto cuando algo falla. El cuarto aprendizaje es que operación sostiene el modelo. Dueños, logs, pruebas negativas, métricas, limpieza, caducidad y control de cambios evitan que las zonas se degraden. El quinto aprendizaje es que zonas e identidad se complementan. La red define límites, pero identidad y contexto reducen quién puede cruzarlos. Para recursos sensibles, usa ambos. En resumen, zonas bien diseñadas reducen confianza implícita, explican flujos, contienen incidentes y producen evidencia revisable. Una zona madura no es un dibujo, es un control vivo. En resumen, zonas bien diseñadas reducen confianza implícita, explican flujos, contienen incidentes y producen evidencia revisable.